Queridos amigos, ¿cómo están? Una vez más por aquí estamos presumiéndoles con de manteles largos, casi tenemos la oportunidad de nuevamente encontrarnos con el doctor Alejandro Carlos Espinosa. Doctor, gracias por una vez más. Ya sabemos que el doctor Alejandro es quien preside Criminogénesis, la revista. Sabemos que viene el número 22, doctor, así que por favor cuéntenos un poquito de qué se trata, cuándo llega, quiénes están, porque sabemos y esperamos con ansias este número. Un gusto enorme, mi querida Delia Trux, estar contigo, ¿no? Y de verdad que siempre los encuentros son muy interesantes. Sí, pues bien, viene el número 22 de la revista especializada en criminología y derecho penal, Criminogénesis, bajo la lógica de siempre. Temas de vanguardia tratados por expertos de las ciencias penales. Y en este caso, en este contexto, va a ser un número especial, un número relacionado con la seguridad nacional, y en este contexto estarán escribiendo personas con un reconocido prestigio. Muchos de ellos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, pero además egresados de los centros de enseñanza de la seguridad nacional más reconocidos de México y quizá de América Latina, que son el Colegio de Defensa Nacional y el Centro de Estudios Superiores Navales, así como académicos y gente vinculada con el tema en relación con la propia lógica de la revista, que tiene que ver con la enciclopedia de las ciencias penales, ¿no? Y evidentemente es un número esperado, un número que para mí es importante, después de haber cursado la maestría en Seguridad Nacional en el Colegio de Defensa, en la 40 Antigüedad. Yo sentía una deuda importante con el colegio, y bueno, obviamente ese número sumará a los otros números que están como colección en la biblioteca del Colegio de Defensa Nacional. Es muy importante y muy interesante, doctor, porque el tema de seguridad nacional en estos momentos ha estado en tela de juicio y ha estado llevado y traído en redes sociales y en los medios. Nos decía el presidente, dependiendo de cada medio era el sesgo que le daba la noticia. ¿Qué nos puede dejar o qué nos van a dejar quienes interpreten o nos traigan diferentes tópicos de seguridad a los que no somos parte del mundo jurídico? ¿Podremos entender lo que nos quieran decir, lo que nos vayan a traer? Qué bonita pregunta, Delia. La verdad se agradece profundamente. ¿Por qué? Porque si algo está haciendo falta en el país, y en todos los segmentos, no solamente en el aspecto académico, sino también yo diría con la ciudadanía, incluso con el servicio público y con los poderes del Estado, es una mayor cultura de seguridad nacional. Y un poco lo que hace o que trae a cuento la aportación de tantos expertos es evidentemente poner en blanco y negro a la seguridad nacional desde sus perspectivas, desde sus ópticas, en diferentes aspectos, en diferentes temas. Como tú bien conoces la revista, tienes tiempo pues con nosotros siguiendo el tema y participando de manera muy activa. Sabes que la revista siempre es incluyente, integradora, participativa, pero también es plural y es crítica, ¿no? Entendiendo por crítica una construcción objetiva de realidad, de suerte tal que vamos a encontrar en este número de Criminogénesis digamos que posiciones a veces quizá también hasta encontradas, ¿no? Digamos que conflictuadas, pero con argumentación, ¿no? Con propuesta, con aparato crítico, y creo que hace falta mucho este debate nacional, ¿no? Por supuesto que hay algo que no se puede soslayar, y es la importancia del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 del presidente constitucional, ¿no? Donde precisamente la seguridad nacional juega un rol muy importante, y lo diría en tres aspectos. Uno, lo dice así, con ese lenguaje sencillo que estila, ¿no? O que se estila en la administración, repensar la seguridad nacional. Dos, incluir como un tema de seguridad nacional a la seguridad pública. Y tres, el surgimiento del nacimiento, ya 3 años, ¿no?, de la Guardia Nacional, que está en proceso de consolidación. Entonces yo creo que todo este tema que tiene que ver con la seguridad intermedia, con la seguridad interior, con la seguridad pública, con la propia seguridad nacional, pues va a ser como muy interesante, muy refrescante, ¿no?, en un número
tratado por expertos, en donde, pues bueno, Criminogénesis se ha caracterizado desde siempre por ser una revista independiente, ¿no? Y esa independencia le ha valido su prestigio y su reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional. Hablar de contrapuntos, hablar de diferencia de opiniones en especialistas sobre el tema de seguridad nacional va a ser muy interesante porque eso nos va a enriquecer el debate. Digo, nadie tiene la verdad absoluta sobre las cosas, entonces esta gran opción que nos da y este aporte que nos da Criminogénesis, pues lo agradecemos mucho quienes la leemos. Por el otro lado, hablas de la seguridad interior, de la seguridad. Aquí iría la seguridad estatal, la seguridad municipal, porque de repente vemos que pareciera que quieren polarizar esos temas y los estados, dependiendo a dónde esté y quién gobierne, también pareciera que la seguridad se trata con ese sesgo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ¿qué pasa? No lo sé, ¿no? Pero sí te puedo decir que están muy divididas y muy clarificadas las fronteras y las tareas, ¿no? La policía en sus 3 órdenes de gobierno, municipal, estatal, federal, en este caso a nivel federal, con otra naturaleza, con otra contextualización, con otra, quizá, con otro diseño institucional y mística, pero con las mismas misiones constitucionales. Guardia Nacional, a nivel estatal, pues evidentemente las secretarías de seguridad pública de cada entidad federativa, y a nivel municipal las policías municipales, ¿no? Que tienen órganos rectores más o menos, ¿no? Basados en una misma política y un sistema, ¿no? El Sistema Nacional de Seguridad Pública y las directrices que dicta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En ese sentido, creo yo que si hay cosas que hacer en forma interesante en las diferentes dimensiones, hablaría yo de los cinturones de seguridad. Pues por supuesto, habrá que fortalecer la seguridad pública, también la seguridad interior y por supuesto la seguridad nacional, pero vista como este replanteamiento en donde un problema de seguridad pública, si no se cuida, va a escalar y va a pasar a ser un tema de seguridad nacional, porque en un primer momento es un antagonismo, después va a ser un riesgo y posteriormente, como ya ha ocurrido en algunas situaciones, una amenaza, ¿no? Entonces, en este contexto yo vería como muy importante, pues sí tener claro, no perder el foco de la idea de profesionalizar en el tema. Hay buenas noticias, yo he visto buenas señales, ¿no? Por ejemplo, en la Facultad de Derecho de la UNAM ya se da como materia optativa, aunque sea como materia optativa, pero ya se da, ¿no? La materia de seguridad nacional. Alejandro Rubido, que es una persona conocedora del tema, ¿no? Imparte en la materia y un número importante de alumnos han llegado con él, y lo sé porque yo soy profesor de Derecho Militar, y después de tomar Seguridad Nacional van a tomar Derecho Militar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que sí se está dando esta culturización, pero se tiene que abrir más, ¿no? Entonces, la idea del número al Consejo le pareció muy interesante para introyectar dentro del debate nacional de las ciencias penales el tema de la seguridad nacional. Porque como sabes, en Criminogénesis se fueron incluyendo nuevos temas más allá de la enciclopedia de las ciencias penales, y entró el tema de derechos humanos y se sumó el tema, sin lugar a duda, que me parece muy importante, de la seguridad, ¿no? Seguridad, lato sensu, ¿no? Generalmente habíamos escrito en Criminogénesis puros aspectos de seguridad pública y hoy hablamos de seguridad nacional, ¿no? Entonces, creo que esta visión de Criminogénesis de ir ampliando los temas de la enciclopedia de las ciencias penales y subir al debate, al análisis, aspectos tan importantes como el de la seguridad o tan importantes como los derechos humanos son sensacionales. Hay artículos muy interesantes en este número que tratan precisamente ese abordaje, ¿no? Derechos humanos y seguridad nacional. Hay quien todavía dice, que es antagónica la seguridad nacional con los derechos humanos, pero se equivoca desde mi punto de vista, porque al parecer, a mí me parece, a Alejandro Carlos le parece, que son complementarios, que son un binomio indisoluble. A eso iba la parte de los derechos humanos. Estuve en un examen de grado hace unas horas y se trató ese tema y pareciera que están peleados uno con otro. Y esa iba a ser mi pregunta. La seguridad nacional y los derechos humanos, ¿en qué momento van a tener que converger, tener que entrelazarse? Y también para quitar esa opinión malsana que tiene la sociedad sobre los derechos humanos hacia los criminales, dicen algunos. Mira, yo lo que te podría decir
es que se trata de un falso dilema, ¿no? Es esto totalmente inexacto desde mi punto de vista. Pensar que la seguridad se excluye con los derechos humanos, no, por el contrario, creo que se trata de dos disciplinas, dos ciencias de conocimiento que son complementarias y que evidentemente la transversalidad de los derechos humanos apareja pues, la necesidad de profesionalización en este contexto. Hablaría de algo que tú estuviste presente, te lo agradezco además mucho en algún momento. Se presentó un libro sobre derecho operacional y es eso, ¿no? La llegada de los derechos humanos a través de las operaciones, ya sean policiales, ya sean militares, ¿no? Y entonces ahí lo que se puede ver es que se abrazan los conceptos, se complementan los conceptos y se genera una nueva visión, una nueva mística respecto de un tema que se tenía como antagónico, como divorciado, y no es cierto, es complementario y es, digamos, que subsidiario el uno del otro. No podríamos entender a la seguridad nacional sin los derechos humanos y no podríamos entender a los derechos humanos sin la seguridad nacional. ¿Cómo podríamos tener una seguridad nacional en donde no hubiera derechos humanos o unos derechos humanos donde la seguridad nacional no estuviera garantizada por el Estado? Entonces, yo veo que esa complementariedad es la que se expresa en ese número de Criminogénesis, con el cual estamos muy contentos de que salga a la luz. Y pasando al otro tema, hablando de la hermana pequeña, la hermana menor, cadena de custodia, porque también he visto que últimamente están en el mismo tópico, yendo a seguridad y que están entrevistando gente y están aportando también sobre ese tema. Yendo a Seguridad Nacional, ¿qué nos habla de cadena de custodia? Porque es el que llega directamente a quienes son los primeros respondientes, ¿cómo se puede decir? A compartir un poco más a quienes no tienen el conocimiento jurídico, pero que sí necesitan saberlo, los policías que son los primeros que llegan. Mira, mi querida Delia, yo vería aquí una cosa muy interesante, te hablaría de 3 bondades de la revista. La revista es descargable, es gratuita, pero además está direccionada, ¿no? Es una revista que se hizo pensada para los policías y para los militares, ¿no? Es para quienes hacen las operaciones. Evidentemente escriben expertos y es una revista abierta al análisis, abierta al debate. Yo pensaría que es una revista también de coyuntura, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con los temas que están, digamos que en la palestra, en el análisis, en el debate, ¿no? La participación de técnico pericial es como muy, muy amplia en cadena de custodia. Y creo yo que la bondad que tiene, la otra última bondad que tiene, es que a diferencia de Criminogénesis, pues se construye muy rápido, ¿no? Al ser electrónica, pues la terminas hoy y la subes mañana, ¿no? En tanto que no pase todos los procesos que pasa una revista escrita, que además, pues bueno, está en procesos de indexación y está en procesos de arbitraje, ¿no? Y etcétera, y que tiene mucho, digamos, mucha burocracia académica, ¿no? Y los dictámenes doble ciego y todo el tema. Y Cadena es una revista más ágil, más fresca. Red social, perdón que lo interrumpa. Sí, pues son 5 cuartillas. Sí, o sea, es algo para que alguien rápido lo pueda leer en el campo, en donde esté, en su celular, sin problema, ¿no? Entonces es un poco la idea de Cadena de Custodia. Y la verdad ha sido receptada con mucho, digamos que de muy buena manera por los operadores del sistema de justicia penal a nivel de las policías, a nivel de los servicios periciales, pero también incluso de los abogados, ¿no? Porque los abogados utilizan en juicio, pues precisamente todas estas reglas que se plantean en cadena de custodia. Eso yo diría como algo importante. Pues doctor Alejandro Carlos, muchas gracias. Nos ha compartido en muy poco tiempo una gama importantísima de un tema con mucho más importancia. Para los amigos que nos ven en Latinoamérica y demás, ¿por qué tendrían que leer Criminogénesis o por qué tendrían que buscar Cadena de Custodia? Bueno, pues porque son revistas, las dos son revistas de vanguardia, ¿no? Son revistas de análisis, son revistas de propuesta. Por ejemplo, me adelanto y te digo, el número 23 ya se está preparando. Siempre estamos preparando un número de manera anticipada por el tiempo que lleva. Y se está trabajando un número sobre compliance penal, ¿no? O sea, responsabilidad penal de las empresas, ¿no? El cumplimiento, todo este rollo. Y bueno, con las características que tiene Criminogénesis y
y la propia lógica que yo siempre he pensado, ¿no? De dar a los expertos, ¿no? El tema de la coordinación. Este número, Leobardo Sotelo, que es un experto en compliance, está haciendo la coordinación y bueno, tengo también la confianza en que será un número muy interesante y seguramente así irán dándose los números de criminogénesis como ha sido desde el número 0, ¿no? Esa sería. Pues muchas gracias, doctor. De verdad es un placer porque cada que platico con usted, yo siempre digo, siempre me llevo una cátedra gratuita y aparte se la compartimos a nuestro público y ahí la podemos ver infinidad de veces hasta que entendamos los conceptos o también podemos hurgar para enriquecer el debate, siempre he dicho. Muchas gracias. No, al contrario, para mí es un honor, es un privilegio poder estar con todos ustedes, compartir estos aspectos de la revista Criminogénesis y reiterar la invitación, ¿no? Está abierta la revista para quien se interese no solamente en leer sus contenidos, que ya de suyo es muy importante, sino también en escribir, ¿no? Porque se ha convertido Criminogénesis en un espacio de debate de altura, quizá el más importante, ¿no? A nivel nacional, en relación con los temas penales y los temas de actualidad. Pues queridos amigos, de verdad, un placer compartir con ustedes las palabras del doctor Alejandro Carlos Espinosa, director de Criminogénesis, el CEO de Criminogénesis. Gracias por estar con nosotros. Ya saben, estamos para SDP Noticias, para el canal de Divagante, para Divagante Delia Linares en Patreon. Ahí nos siguen también en Twitter, @Delia25. Siempre a brevar de los que saben, les digo yo, para no quedarnos con la duda. Y créanme que cualquier pregunta que nos dejen en las redes, en YouTube o en cualquier canal, le llega al doctor Alejandro Carlos y con gusto se la responderemos. Muchas gracias, Delia. Enhorabuena. Gracias a ustedes, queridos amigos. Hasta pronto. Buena tarde.